Hola mis niños lindos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en casita. Empezamos una nueva actividad, pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por las bendiciones y dones que derrama en cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de la actividad de hoy es Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos 2020. El área que vamos a trabajar es de comunicación. Estamos martes 15 de diciembre, semana 37. Ayer tuviste la oportunidad de recordar los desafíos que enfrentaste durante el 2020. También reflexionaste sobre cómo los superaste con el apoyo de tus familiares y otras personas cercanas. En este sentido, surgen las siguientes interrogantes. ¿Crees que los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de Aprendo en Casa aportaron para enfrentar esos desafíos? ¿Cuál de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? No, es muy importante saber aquello, más que ustedes ya están a días nada más ya de salir de vacaciones, ¿no? Reflexionar todos los aprendizajes que han adquirido ustedes en todo este año. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para realizar esta actividad? Cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones y tu portafolio ¿no? De acuerdo a donde has trabajado. Nuestra meta, ¿cuál es la meta, el propósito? ¿Qué pasa al lograr hoy día? Dice, elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos de este año, a partir del diálogo reflexivo con un familiar. Esa es la meta, ¿no? Elaborar una lista de aprendizajes, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo ahora. A ver, veamos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Expresar tus ideas con claridad. Emplear una adecuada pronunciación y entonación. Prestar atención a las ideas de tu familiar. ¿No? ¿Qué más nos dice? Y opinar a partir de la información que escucharás. Entonces, de acuerdo a nuestra meta que van a hacer ustedes, ¿qué van a hacer? Van a hacer un planificador del diálogo. Acá está ya nuestro planificador. ¿Qué dice acá? El diálogo es un medio eficaz para ello y por ese motivo vas a utilizarlo. Como recordarás, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. ¿Se acuerdan las actividades anteriores que llegamos a utilizarlo, no? La expresión que debemos utilizar y sobre todo ese respeto, ¿no? Escuchar, la escucha activa de lo que opinan o lo que dicen nuestros familiares, ¿no? Escucharlo para después dar nuestra opinión. Esto implica adoptar una actitud de escucha y para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificarlo. Entonces, acá tenemos nuestro planificador. Siempre que vamos a realizar alguna actividad, lo primero que tenemos que aprender es a planificar. No todas las planificaciones se hacen así, pero es importante utilizar el planificador para ver qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, acá dice tu planificador. Planificador. ¿Para qué dialogarás? Dice, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué vas a dialogar? ¿Qué es lo que quieres tú saber? Opinar, ¿no? Sobre tus ideas. Opinar sobre qué dice, sobre tus aprendizajes en el año 2020, ¿no? De eso es que vas a hacer el diálogo. De tus aprendizajes del año 2020. ¿Con quién vas a hacer el diálogo? Con tus familiares, pero de ellos con uno, dicen, ¿no? Puede ser uno, puede ser dos, siempre la opinión de los demás es importante para reconstruir nuestras ideas o mejorarlas, ¿ya? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Si vas a utilizar el diálogo sobre tus aprendizajes, entonces supone que vas a utilizar tu cuaderno o tu portafolio donde tú has trabajado, ¿verdad? ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Cuál será de todo lo que has hecho? ¿Cuál será lo más importante que utilizarás para que dialogues con tus familias? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a explicar? ¿No? De eso se trata.
Y quieras con el resultado del diálogo. ¿Qué vas a hacer? Una vez que tú hayas hecho aquello, ¿qué vas a hacer? Lo vas a compartir con tu demás familia. De repente podrás hacer un video, podrás hacer un audio y compartirlo con tus compañeros. De repente, si ustedes están en el grupo de WhatsApp, de repente compartirlos con ellos, compartir de repente con tus demás familiares por intermedio del video, por intermedio del audio, ¿no? Es importante a veces las labores que hacemos o los aprendizajes que ustedes hacen, compartirlo con otros familiares, ¿no? Para que ellos sepan qué están aprendiendo ustedes y para que ellos también le den unas ideas mejor a sus aprendizajes. Acá nos dice un niño, dice, cuando usé mi cuaderno de experiencia, ¿qué nos cuenta? Él dice, cuando usé mi cuaderno de experiencia para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida, ¿no? Es la experiencia que nos cuenta él. ¿Qué nos cuenta esta niña? En mi casa ahora todos y todas respetamos nuestro espacio personal, así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. ¿Se están dando cuenta que cada niño está hablando sobre su experiencia de aprendizaje? ¿De quién nos está hablando él? ¿Se acuerdan cuando hicieron ese experimento sobre el agua neutra y el agua acidulada? ¿Y cómo tuvieron ustedes que tener más o menos 9 días para que puedan ustedes registrar esa experiencia de los cambios que se producían? Pues de esa experiencia está hablando él, ¿no? O este niño. ¿De qué nos habla esta niña? ¿Se acuerdan cuando tuvimos esa actividad sobre su espacio? Cómo que ustedes deben aprender y que las personas que están a su lado deben aprender a respetar su espacio de trabajo, su propia intimidad, donde ustedes desarrollan sus actividades. Entonces, de eso está hablando esta niña. Vamos a ver qué nos dice aquella niña. Cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares, compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. ¿Se acuerdan cuando ustedes escribían sobre sus anécdotas familiares? ¿No? Tuvimos una experiencia de aprendizaje aquello y ustedes tenían que escribir anécdotas que sus padres les contaban sobre algo y ustedes lo tenían que escribir, y que la anécdota también, como es un texto narrativo, también tiene sus partes para escribirla, ¿no? Tiene inicio, nudo y desenlace, tiene la anécdota. Entonces es muy importante conocer esa estructura cuando vamos a trabajar, y eso es lo que dice la niña, ¿no? Por suerte mi profesora me orientó, dice, para hacerlo bien. Su profesora, sus familiares que tenía cerca. ¿Qué nos dice este niño de acá? El plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. ¿Se acuerdan ese sobre el plan de vida saludable de estos 3 niños que hablaban de cómo había cambiado totalmente su forma? Antes ellos hacían ejercicios, ahora ya no lo hacían, estaban comiendo comida chatarra, habían subido de peso, estaban sentados prácticamente casi toda la tarde en la laptop o con el celular en la mano, y ya su actividad física había bajado bastante, ¿se acuerdan? Y aparte de la actividad física era la alimentación, como el abuelito de uno de ellos le daba galletas y dulces y era sedentario, ¿no? Entonces ahí nosotros aprendimos que debemos tener una vida más saludable, y lo más interesante de aparte de nuestra vida o nuestra alimentación saludable es el ejercicio, cómo nos ayuda también bastante en mantenernos sanos, ¿no? Entonces, miren, cada niño ha descrito acá sus experiencias de aprendizaje sobre un tema diverso, ¿no? Hemos podido leer acá de este niño, la de la niña, de esta niña y de este niño. Cada uno habla sobre temas diversos y hablan sobre 4 temas, ¿no? 4 temas o 4 experiencias de aprendizaje están hablando ellos. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Copia tu cuaderno en una hoja, rehúsa el siguiente cuadro. Miren, niños, ven. Acá, ¿qué les pedí acá? Les pedí también 4 experiencias de aprendizaje. Las listas de aprendizaje seleccionado, yo lo he llenado,
¿no? Para poder apoyarlos a ustedes. Lo importante no es que ustedes agarren y copien, sino que ustedes se acuerden, así como se han acordado estos niños al momento de relatar sus experiencias, ¿no? Entonces yo he llenado acá, ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer? Lo que estaba hablando, ¿se acuerda el niño, el primer niño? Era el ecosistema, ¿verdad? ¿Dónde viven las plantas? Los elementos bióticos y abióticos, ¿no? Bióticos, todo lo que tiene vida, y abióticos, lo que no tiene, como el agua, la tierra, el sol, que necesita la planta, que son elementos necesarios para que la planta pueda desarrollar. Y la planta es un ser biótico, porque tiene vida, pero necesita de los elementos abióticos para poder subsistir. Entonces yo puse acá, expliqué que los ecosistemas de la vida dependen de las plantas porque ellos elaboran los alimentos que inician la cadena trófica. Ahora, tú vas a escribir la opinión acá de tu familia. ¿Dónde vas a encontrar esto, lo que yo he puesto? Porque yo lo he llenado. Les voy a ir explicando, pero yo lo he llenado. Ustedes van a buscar esto en su cuaderno o en su portafolio, si es que lo han escrito ahí, para que den acá y le pregunten a los familiares, ¿no? Y les den ellos su opinión. Eso es lo que tú vas a escribir acá, ¿ya? ¿Cómo crece una planta en el agua? Eso se acuerda que le estaba diciendo, el primer niño estaba hablando sobre ello. Expliqué cómo la acidez del agua no hace posible que la planta tenga un desarrollo normal. Entonces, ¿qué vas a hacer tú ahora? Como yo ya lo puse, ¿qué vas a hacer? Le vas a explicar a tu familiar, ¿no? Sobre cómo una planta en agua neutra desarrolla normalmente, su desarrollo es normal, crece, hasta forma sus raíces. ¿Y por qué una planta en agua acidulada o en agua ácida no hace? Tú le vas a explicar para que ellos te puedan dar tu opinión. Y esa opinión que ellos te van a dar lo vas a escribir acá. ¿De acuerdo? Las opiniones que dan tus compañeros o tu familiar lo vas a escribir ahí. Después dice, ¿cuáles son los hábitos de vida de María, Luis y Ana? ¿Cómo se relacionan con su estado de salud? ¿No? Acá, esta es la actividad central de toda, ¿no? Y acá yo le escribí dos actividades dentro de esta actividad. Narramos distintos casos de actividad física y alimentación. Expliqué que tener una vida saludable es un derecho de todas las personas y un deber de los padres de familia o tutores para con sus hijos e hijas, ¿no? ¿De dónde he sacado yo esto que está acá? ¿De dónde creen ustedes que he podido sacar estas explicaciones de acá? Estas explicaciones le he podido sacar, niños, de sus criterios de evaluación. Porque en esos criterios de evaluación les preguntan sí o no lo lograste. Y yo he visto que muchos niños me han puesto sí porque comprendieron el tema. Ellos pudieron saber de qué se está hablando. Entonces, como tú ya sabes que una alimentación saludable es un derecho de las personas y un deber de los padres cumplir, entonces preguntarías a tu familiar, a tu papá, a tu hermana, a tu tío, a tu primo, ¿qué piensas por ese derecho? Este tema lo hemos visto. Si tú necesitas más información, pues vas a tener que buscar en tu portafolio o en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Patrones en la actividad física. Este es de matemáticas, ¿no? Expliqué de qué manera las actividades físicas influyen en la salud y cómo el núcleo del patrón se repite para formar un patrón. ¿Qué le podrías preguntar acá? Si nosotros estamos saludablemente, si ustedes creen que nosotros alimentándonos saludable y haciendo ejercicios, diferentes tipos de ejercicios o un ejercicio que nos podamos concentrar bien y realizarlo bien, podremos mejorar nuestro estado de salud. Es muy importante que converses sobre este tema con tus familiares. Estos dos temas de acá son los hábitos de María, Luis y Ana, ¿no? ¿Se acuerdan cómo estos niños, una sufría hasta de diabetes? ¿Se acuerdan cómo estos niños hicieron todo para mejorar su estado de salud? Pues de ahí están. Busquen ustedes en su cuaderno o en su portafolio para que puedan lograr para que puedan ustedes buscar mejor información si es que les queda alguna duda y puedan buscar la opinión de sus familiares y ustedes lo puedan escribir, ¿de acuerdo? Acá tenemos 1 y 2 experiencias de aprendizajes, ¿no? Son experiencias de aprendizaje de toda una semana. De esa semana yo saqué 2 de esta semana. Y acá está la explicación. De este de acá, que fue de una semana, igualito saqué 2. Acá tengo una, narramos distintos, narramos en comunicación. Y patrones es matemáticas, saqué 2. Y acá yo les he puesto la explicación. Ahora ustedes van a preguntar a sus familiares, ¿de acuerdo? Como son 4
son 4 lo que nos pide. Entonces, esto de acá dice, copia en tu cuaderno porque lo tienes que seguir, son 4. Dice, ¿cómo puedo comprometerme a continuar con mi educación a pesar de las dificultades? ¿Se acuerdan ese tema que vimos también? Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos, parte 1. Expliqué, identificaste o interpretaste datos textuales de las situaciones difíciles que enfrentó para lograr su meta e interpreté ideas textuales de qué hizo para enfrentar esas dificultades. ¿Se acuerdan de estos niños, de este niñito que hizo que él estaba estaba en la cuarentena, sus padres estaban con él y él podía trabajar porque sus padres le daban el celular? Pero cuando sus padres se fueron a laborar, ya cuando llegó julio, ellos se fueron a laborar, él se tuvo que quedar en casa con su hermanito y tenía que trabajar solo, cuidar a su hermanito y trabajar. Entonces, de eso son esas actividades que he sacado, pero acá está, conozco historias de vida, ¿no? También leímos la historia de Lucha Reyes y de varios personajes también. Entonces, busquen ustedes dentro de su cuaderno y busquen ahí para que ustedes tengan una idea bien, porque eso ya lo trabajamos, niños, tengan una idea bien y puedan ustedes decirle a sus familiares y les pueda dar la opinión de lo que aprendiste ese día, ¿ya? Y después teníamos también ahí cómo aprende nuestro cerebro. Esto de acá es la parte de ciencias, ¿no? Expliqué que cada vez que aprendo y esfuerzo mi mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen. ¿Cómo aprendemos? ¿Se acuerdan esa actividad que fue muy, muy interesante? ¿Se acuerdan de Moyo o Mojo? Mojo, ¿cómo lo llamaban? ¿Se acuerdan de Moyo? Que cada vez que él se equivocaba, reforzaba más su aprendizaje. Es decir, en la primera que él renegaba y se equivocaba y él decía, no sé, no puedo, ¿no? Y su amiga le decía que sí lo estaba haciendo. Y cada vez que él lo trataba de hacer, iba mejorando hasta que comenzó a hacer sus tareas mucho más rápidas, porque aprendió que los errores no son signo de que no sepas, sino los errores te sirven para ver dónde te has equivocado y la vuelvas a reforzar y vuelvas a mejorar. Entonces, este aprendizaje de acá, sí lo aprendimos, ¿se acuerdan? Lo aprendimos muy bien. Entonces, como tú ya lo sabes, entonces es necesario que tú le expliques a tus familiares, aunque ellos también saben, porque ustedes siempre están compartiendo sus actividades con su familia, ¿de acuerdo? Entonces, tú le expliques a ellos, les hagas recordar y ellos te den la opinión sobre ese tema, ¿ya? El último tema dice, ¿qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? ¿Se acuerdan cuando vimos este trabajo de acá? Un trabajo muy, muy interesante de cómo las mujeres antiguamente no tenían los derechos que tenemos ahora, derechos reconocidos, y que aún a pesar de aquello, todavía se siguen cometiendo demasiadas, a veces, injusticias con nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, este tema de acá fue bastante interesante para tratarlo con todos y con todas, porque ante la ley somos iguales, pero antes las mamitas, las abuelitas, ¿qué ideas le metían a sus nietas? ¿O qué idea todavía le tienen? Y no son que ellas sean malas, lo que pasa es que ellas fueran criadas de esa manera. Entonces, ellas tienen esa formación, tienen esas ideas en su cabeza. Dice, dos de las actividades, acá hay dos actividades de aquella, la que tuvimos, dice, analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres, dice. Expliqué que las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad y derecho y oportunidad de las niñas y niños. ¿Se acuerdan que ustedes escribieron bastante sobre este tema? Porque este tema quedó bien aclarado. Entonces, como ya tú ya lo viste, ya te recordaste, ya lo sabes, entonces vas a explicarle a tu familiar y que él te dé la opinión. Y esa opinión que te dé, lo vas a escribir igualita como las demás. ¿Qué dice en el otro? Dice, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan que antes las mujeres no votaban? ¿No? No votaban y solamente votaban los hombres. Y las mujeres que podían votar tenían que ser casadas y mayores de edad, pues ahora ya no se cumple aquello, ¿verdad? Ahora sí tenemos las mujeres el derecho al voto desde la partida de los 18 años, igual que los varones, ¿no? Tenemos derecho a votar por un candidato que nosotros pensamos y reflexionemos bastante sobre aquello. ¿Qué debe ser un candidato que reúna todas las condiciones realmente que debe velar por los derechos del pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en opciones de hombres y mujeres. Entonces ahí también puse describir los cambios y permanencia respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato de la actualidad. Esto de acá también lo hemos visto, ¿se acuerdan, niños? Lean, búsquenlo ustedes en su cuaderno y van a encontrarlo. Una vez que hayas encontrado esto, ¿qué vas a hacer? Vas a preguntar
invitar a tus familiares, a uno de ellos, y le vas a escribir acá su opinión. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Después que han buscado ese trabajo, niños, ahora ya estás preparado para iniciar tu diálogo. Al hablar, dice, como ya hiciste tu planificación y ahora vas así a dialogar con tus familiares sobre esos trabajos, ¿de qué vas a dialogar? Sobre aquello, sobre esto de acá. Entonces, niños, el diálogo que van a utilizar ustedes es lo de acá, ¿no es cierto? Lo que van a trabajar, lo que ustedes han planificado acá. ¿No? Esta planificación que han hecho ustedes, ¿para qué? Todo aquello. Una vez que tengan todo eso, tienen que tener en cuenta aquello antes de hablar, ¿no? Expresar tus ideas con claridad, apóyate en el cuadro que elaboraste, emplea una adecuada pronunciación y entonación. Y muy importante la escucha activa. Presta atención a las ideas de tu familiar, recuerda la información que llame más tu atención, forma tu opinión y luego opina a partir de la información que ya has escuchado. Y todo aquello se va a llevar sobre esto. ¿No es cierto? Todo esta es la opinión sobre tu familia. Entonces, de esto se va a tratar el diálogo que tú vas a realizar. ¿De niños? Una vez que ustedes hayan completado todo este cuadro de acá, ¿no? Ya tengas estas recomendaciones, porque son las recomendaciones que se te dan antes de iniciar tu diálogo, que tengas muy presente cómo es que vas a hacerlo. Una vez que tú ya hayas completado todo eso y has hecho el diálogo, ahora sí, vas a copiar esto de acá, estos criterios de evaluación. Planifiqué el desarrollo del diálogo y ya les enseñé el planificador. Seguí las indicaciones para organizar el diálogo, respeté la estructura del diálogo al llevarlo a cabo, expresé mis ideas con claridad, empleé una adecuada pronunciación y entonación, presté atención a las ideas de mi familiar, opiné a partir de la información que escuché. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han realizado, de acuerdo al planificador, a las instrucciones que le están dando, a la pronunciación y todo aquello, ustedes van a poner sí o van a poner no. ¿No es cierto? Entonces hay que ser honesto cuando todo no es sí ni todo es no. Hay que ver qué es lo que hicimos bien y qué es lo que todavía de repente nos está faltando un poquito más reforzar. De repente yo puse todo, pero al momento de expresar mis ideas con claridad, no me sucedió aquello, me confundí, pasó algo. Entonces, ¿puedo poner sí o puedo poner no? Expresé mis ideas con claridad. Si lo logré hacer, pongo sí. Si no lo logré, pero con dificultad, lo pude lograr, pero algunas cosas se me pasaron, entonces de repente pondré no. ¿Por qué es importante el planificador? Porque el planificador me va a ayudar a clarificar las ideas que yo voy a expresar. Ustedes ya tienen todo aquello elaborado, entonces solamente van a poner, yo les he ayudado en llenar todo esto de acá, se los he ayudado en ponerlo, ustedes ya, dependiendo del tema, ustedes ya lo van a hacer o van a dialogar con sus familiares. Una vez que ya tengan todas estas recomendaciones y todo hecho, van a poner acá en el criterio si lo lograron o no lo lograron. Con tu familia, conversa con tu familiar sobre el diálogo que sostuvieron. Léele la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de 2020 y permite que lea también, ¿no? Lo que hicimos o lo que yo les hice para que ustedes lo hagan, ¿no? Luego pregúntale, después de haber participado en las actividades Aprende en Casa, ¿cree que he mejorado mi comunicación oral y escrita? ¿Por qué? Tras oír su respuesta, coméntale cómo crees que has mejorado tu manera de comunicarte de forma oral y escrita. Es muy importante aquellos, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros familiares a veces oralmente? Cuando decimos oral es la expresión, ¿no? Cómo expresivamente cómo somos. A veces podemos decir muchas cosas, tenemos en la cabecita, pero al momento de decirlo no se nos salen las palabras adecuadas para hacerlo. Entonces, eso es lo más importante, poder nosotros ser más expresivos. Ahora, cuando yo les digo a ustedes reflexionen, siempre les pido que me lo manden un audio. Eso les va a ayudar a ustedes bastante a mejorar su oralidad, a expresarse, a ayudarles a expresarse, a tener más confianza en ustedes mismos cuando quieran expresar sus ideas. Entonces, eso les ayuda a ustedes bastante, ¿no? ¿Qué nos dice? Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué te fue fácil y qué fue difícil al enfrentar los retos de este año? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué favoreció y qué logros y qué lograste desarrollar con éxito las experiencias de aprendizaje de este año? ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar los retos y por qué? Es muy importante todo aquello. ¿Ya, niños? Esto me lo mandan por audio, siempre reforzando la oralidad.
Siempre hay que reforzar bastante aquello, porque aún a pesar de mucho, tenemos a veces muchas dificultades cuando queremos expresar nuestras ideas, ¿ya? Entonces, mis avances sobre la resolución de problemas que implican... Ay, ¿qué es esto? A ver. Ya les digo, niños, que es muy importante la oralidad, ¿no? Entonces, esto me lo mandan niños por audios, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos quedamos acá. Gracias. No se olviden que todavía estamos en plena pandemia. Se habla bastante de la segunda ola. Lo ha hablado la Organización Mundial de la Salud. Lo habla el Ministerio de Salud. Entonces son fuentes confiables donde debemos tener más que todo la precaución. No se olviden de usar la mascarilla. El lavado de manos es recontra importante. Y el alcohol. Evitemos salir y si salimos tengamos todas las precauciones pertinentes para no enfermarnos. Si ustedes no se enferman, si ustedes se cuidan, cuidan ustedes y cuidan a su familia. Estamos próximas o próximos a recibir la Navidad y el Año Nuevo. Cuídense bastante, niños. No hay que, porque ya de repente podemos salir, no hay que comenzar a salir por todos lados, porque la enfermedad está, el virus está, no se ha ido, todavía está conviviendo con nosotros. Entonces mucho depende de nosotros mismos. Hay que cuidarnos. Si te cuidas, cuidas a tu familia, ¿ya? La comunicación es muy, muy importante. Cuando algo no puedo, cuando no comprendo o de repente tengo demasiadas dudas, sabemos cómo nos podemos comunicar. Utilicemos la comunicación, ¿de acuerdo? Mándenme la foto de sus trabajos. Si tienen dudas e inquietudes, ya saben, como les vuelvo a repetir, nos estamos comunicando. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Los quiero. Chao, chao.